Comenzábamos esta edición de Noticiero 12 hablando del anuncio del Gobierno Nacional de que la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus arrancaría en enero y que las Fuerzas Armadas tendrían un rol especial en la logística. Eso se decidió de alguna manera en el comité de vacunación que en el día de ayer lideraban junto con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, que está en contacto con nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias por este contacto, ministro. Buen mediodía. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes. Buen mediodía para todos. Ministro, la primera pregunta. Ciertamente, como se difundió en el día de ayer, la primera semana de enero se comenzaría a vacunar. ¿Y con qué vacuna? Lo que tenemos previsto es eso, y la primera vacuna que va a llegar a la Argentina es la Sputnik, o sea, la vacuna de origen ruso. Ya en febrero o marzo estamos negociando con Pfizer para que nos entregue Pfizer también vacunas, y a partir de marzo AstraZeneca, que va a ser también un volumen importante que se nos vaya a entregar, ¿no? Así que la primera que va a estar disponible es la primera que vamos a utilizar. Eso es lo que estamos buscando fundamentalmente en toda esta etapa, para tratar de llegar a vacunar en el menor cantidad de tiempo posible a los argentinos. Fundamentalmente, en una primera etapa, lo que hemos definido es a la población de riesgo, que son aquellos argentinos mayores de 60 años, y algunos grupos esenciales de trabajadores esenciales, entre ellos, en primer lugar, los trabajadores de la salud, en segundo lugar, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y el presidente ayer tomó la decisión de incluir en este grupo de trabajadores esenciales, o sea que estén en la primera parte de la campaña de vacunación, a los docentes, para ir generando las condiciones de que aspiremos a tener el año que viene un año lectivo lo más normal posible, dentro de las condiciones de anormalidad en la cual está funcionando no solamente la Argentina, sino el mundo. En ese escenario, las Fuerzas Armadas van a cumplir un rol importante, sobre todo en todas las partes, pero bueno, yo intento dividir en dos fases, ¿no? Una fase es el viaje de la vacuna, cómo hacemos para que la vacuna llegue en la menor cantidad de tiempo posible a los distintos rincones de la Argentina. Para eso las Fuerzas Armadas disponen de toda su capacidad de transporte aéreo y de transporte terrestre. Imaginamos un rol importantísimo de los aviones Hércules C-130, que tienen una gran capacidad de carga, pero también los camiones del Ejército, que son camiones de gran porte. Y después está la segunda etapa, que es el operativo de vacunación en sí mismo, en donde allí hay una articulación entre el Ministerio de Salud de la Nación y los gobiernos provinciales y el Ministerio de Salud de cada una de las provincias, pero que ya hemos hecho reuniones entre los comandantes de emergencia operacionales que tenemos en toda la Argentina, con los ministros de salud de cada una de las provincias. En el caso de Córdoba eso viene funcionando muy bien, porque hay un COE provincial en donde quien es nuestro comandante operacional, que es el general Berredo, que tiene a su cargo la totalidad de las fuerzas, la conducción conjunta de la totalidad de las fuerzas en la provincia de Córdoba, tiene una articulación permanente con el gobierno de la provincia de Córdoba, así que eso seguramente va a estar muy bien aceitado para ver, además de este compromiso con el traslado de la vacuna, cuál es el compromiso mayor que podemos asumir en la campaña de vacunación en sí mismo. Imagino médicos y enfermeras militares, estudiantes que están en el ámbito de la carrera de enfermería, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, las tecnicaturas y las licenciaturas, nuestros regimientos potenciales como potenciales lugares de capacidad de almacenamiento, no solamente de almacenamiento transitorio de las vacunas, sino de los insumos que se van a necesitar para toda la campaña de vacunación. Y sobre todo lo que vamos a aportar es la enorme experiencia que tenemos de organizar las elecciones cada 2 años. Ministro, allí, enseguida le pedimos algunas precisiones extras sobre la logística, esta cuestión de la refrigeración que usted mencionaba. Antes, los grupos con los que van a comenzar la vacunación, mayores de 60, personal de las Fuerzas Armadas, de salud, de educación, ¿van a estar obligados a vacunarse o habrá alguien que pueda rechazarla?
No, la vacunación no es obligatoria, la vacunación es voluntaria. Cada ciudadano argentino decidirá en forma voluntaria si se vacuna o no se vacuna. Lo que sí va a existir es una campaña de sensibilización por parte del Estado Nacional, que cree que es importante vacunarse, en donde vamos a explicar los beneficios de lo que significa llevar adelante el proceso de vacunación y participar a aquellos que estén en condiciones de recibir la vacuna de este hecho. Pero la decisión es una decisión voluntaria de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas argentinas de vacunarse. Lo que nosotros vamos a indicar es, bueno, se van a buscar en la primera etapa los mayores de 60 años, los docentes, los trabajadores de la salud, pero si hay alguien, una persona mayor de 60 años que decide no vacunarse, es una decisión individual de cada uno de los ciudadanos argentinos. Y como contrapartida, ministro, la última pregunta. Si un ciudadano menor de 18 años, y esto incluiría a todos los potenciales estudiantes de la República Argentina, decide vacunarse, aunque no está previsto que se vacunen los menores de 18 años, ¿se lo podrá hacer? Bueno, en principio no hay ninguna certeza desde el punto de vista científico que la vacuna sea apta para los menores de 18 años. Así que en realidad la información que tenemos hasta ahora es que la vacuna está probada y funcionando con aquellas personas mayores de 18 años. O sea que los menores de 18 años, en principio, entiendo yo, sin ser científico y sin ser médico, que en una primera parte están excluidos de este proceso, salvo que haya alguna situación excepcional que amerite la vacunación. Ministro, pero vuelvo a decir, sí, por la información que ayer nos dio el ministro de Salud, no hay ninguna ninguna de las vacunas está pensada para ese sector etario. Entonces, confirmando todo lo que se había trascendido, la primera vacuna llegaría la primera semana de enero, sería la vacuna rusa, y los menores de 18 años estarían exceptuados de la vacunación en la República Argentina. Muchas gracias por estas precisiones, ministro Agustín Rossi, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo. Gracias. Bueno, atención con